Invito al doctor Jesús Romero López a pasar a dar su ponencia que se titula Retos en la detección y clasificación en la enfermedad renal crónica. El doctor Romero López es médico nefrólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. También ha participado como jefe del servicio del Hospital Naval durante 1990 a 2013 y ejerce la nefrología privada pues ampliamente. Nos abordará con el tema de detección y clasificación en la enfermedad renal crónica y qué retos tenemos que tener. Doctor Romero, adelante. Buenos días, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación, a la Academia de Medicina, la doctora Pasos, el doctor Treviño, y pues vamos a tocar un tema que pudiera resultar un poco árido, el hablar de clasificación, pero viéndolo a fondo vamos a encontrar que tiene bastante utilidad en la práctica diaria y el que podemos utilizar mucho de lo que obtenemos al clasificar la enfermedad para poder aplicarlo al tratamiento de nuestros pacientes en el día a día. Entonces, el día de hoy, pues, tocaremos los retos en la detección y la clasificación de la enfermedad renal crónica. Bueno, todos nada más para tomar su atención, todos sabemos que a veces ni siquiera lo puede cumplir, pero comenzamos con la definición. La enfermedad renal crónica se define como la anormalidad estructural o en la estructura o la función del riñón presente por un mínimo de 3 meses. Si es menor a 3 meses, todavía podemos descartar si se trata de una lesión o de una alteración en la función renal de forma aguda. Entonces aquí también el tiempo tiene importancia. Tiene que ser un mínimo de 3 meses con implicaciones para la salud del paciente y que se clasifica en base a causa, como ya se mencionó aquí, la importancia de la causa cuando se habló de las glomerulopatías o de estas enfermedades microvasculares, la tasa de filtrado glomerular, que todos conocemos que va de G1 a G5, y la categoría de la albuminuria entre normal, poco elevada, que vamos a ver aquí más adelante, o muy elevada. Entonces, el que tenga estas características nos está sugiriendo que el paciente al que estamos evaluando cursa con enfermedad renal crónica. Aquí tenemos algunos de los criterios. Debe de tener uno o más como mínimo y por lo menos por 3 meses. Marcadores de daño renal. Puede haber albuminuria, en este caso incluso se menciona es preferible determinar albuminuria que proteinuria. En nuestros tiempos iniciales medíamos más proteinuria, pero teniendo acceso a la determinación de albuminuria es todavía más efectivo el diagnóstico, ya que la proteinuria puede haber proteinurias tubulares, etcétera, que también pueden ser positivas y no ser realmente albúmina lo que estemos midiendo en la orina de nuestro paciente. Aquí tenemos la relación albúmina-creatinuria, que sea igual o superior a 30 miligramos de albúmina por cada gramo de creatinina que se encuentra en esa muestra de orina. ¿Por qué esta relación? Normalmente eliminamos cerca de 1 gramo de creatinina por día, puede ser más, depende de la masa muscular, la talla, y precisamente es una relación que debe ser menos de 30 miligramos de albuminuria la que eliminemos por día, ya que al relacionarla con la creatinuria, quiere decir que eliminamos 30 o menos miligramos de albúmina por día. La otra alteración que hay que buscar, anormalidades del sedimento urinario. Ya hemos mencionado eritrocitos, pues los esquistocitos que ya se mencionaron en las sesiones anteriores, la hematuria persistente, sobre todo si consideramos que es de origen glomerular, puede ser otro dato o marcador de daño renal, la presencia de electrolitos u otras anormalidades por desórdenes tubulares, también, y ya muy importante detectada en la primera sesión, anormalidades detectadas en la histología. A veces es la biopsia
la que nos da los hallazgos de marcador de daño renal, o anormalidades por imagen, la presencia de quistes renales múltiples, por ejemplo, enfermedad poliquística autosómica dominante, y muy importante en la práctica clínica, la historia de trasplante renal. Todo paciente que recibió un trasplante renal ya podemos considerar que ese es un marcador de daño renal. ¿Por qué? Porque se trata de una masa de glomérulos inferior a la normal, es la de habitualmente un solo riñón, y pues está en un medio en el que recibe múltiples tipos de posible daño, desde pues, los inmunosupresores, el rechazo, etcétera, que alteran el medio normal de ese riñón. Y en cuanto a disminución del filtrado glomerular, pues debe de ser inferior a 60 mililitros minuto, o sea, categoría G3A hasta G5. Entonces, debemos de tener uno o más de estas alteraciones para considerarlo como probable enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos la clasificación G1 de 90 o más, que se considera normal o alta. La mayoría de los pacientes sanos se encuentran en esa etapa, pero por ejemplo los diabéticos en estado de hiperfiltración también pueden estar en G1, pueden tener filtrados glomerulares de 130, 140 y estar en la categoría 1. Ligeramente disminuido, y aquí ya va a depender de la edad, no es lo mismo que tenga 89 mililitros minuto una persona de 60 o más años, ya se verá aquí cuando se hable de senescencia renal, a que encontremos 79, 85 en una persona de 20 años. Entonces hay que tener en cuenta la edad, pero de todos modos el G2 se considera todavía, o esta clasificación, la categoría G2 todavía dentro de rangos normales, y ya la categoría que entra en moderadamente disminuido pues es de 59 mililitros para abajo, G3A, G3B, G4 ya entre 15 y 29 mililitros minuto, y por último pues ya la etapa más avanzada, G5 por abajo de 15 mililitros minuto, que es la etapa en la que el paciente está más cercano a recibir terapia sustitutiva. No podemos estudiar a todos los pacientes o a toda la gente de la ciudad o del planeta para detectar enfermedad renal crónica. No existen los medios suficientes. Entonces, ¿a quiénes son a los que tenemos que estudiar? Y se ha llegado al acuerdo que los que tenemos que estudiar son las personas en alto riesgo o en riesgo de enfermedad renal crónica. Además de los diabéticos, hipertensos, obesos, ¿quiénes más están en riesgo de tener enfermedad crónica? Bueno, todos los hipertensos son pacientes en los que tenemos que comenzar a buscar si hay enfermedad renal crónica. Los diabéticos, si son diabéticos tipo 1, habitualmente después de 5 años de la diabetes, y si son diabéticos tipo 2, como no se sabe exactamente cuánto tiempo tienen con la enfermedad, se recomienda de inmediato que se hace el diagnóstico, buscar que no tenga enfermedad renal crónica, que pudiera ser secundaria de diabetes. Pacientes con enfermedad cardiovascular, incluyendo la insuficiencia cardíaca, también es otro paciente que debe de buscarse enfermedad renal crónica, o pacientes que previamente hayan tenido insuficiencia renal aguda, ya que este también es un factor que puede dejar lesión y que puede progresar a enfermedad renal crónica. También áreas endémicas con enfermedad renal. Todos sabemos de áreas en nuestro país, por ejemplo, cercanas a Veracruz, donde hay pacientes que desarrollan nefropatías crónicas de etiologías difíciles de determinar, puede ser por tóxicos, etcétera, en el medio ambiente. Pacientes que estén en áreas en las que predominen genes como el APOL1, que son genes que favorecen el desarrollo de enfermedad renal ante diferentes circunstancias. Exposición medioambiental, también pacientes que tengan daño urinario o enfermedad renal urinaria, como por ejemplo reflujo vesicoureteral severo en niños, puede ser un factor y tienen que estudiarse para detectar y descartar enfermedad renal crónica.
pacientes con cálculos renales que estén siendo recurrentes y pacientes también, en este caso, hablando de enfermedades multisistémicas, lupus eritematoso, tenemos a alguien con lupus, es indispensable descartar que haya también afección renal, vasculitis, lo que ya se habló en la plática anterior. Pacientes con VIH requieren la búsqueda de enfermedad renal crónica, ya sea por el tratamiento o por la enfermedad misma, o quien tenga nefrotoxicidad, ya sea inducida por drogas o nefritis por radiación, igual son gente en la que tenemos que buscar la enfermedad. Pacientes que tengan historia de falla renal, enfermedad poliquística, síndrome de Alport, etcétera, pues también son de alto riesgo si en la familia existe esa historia. Creo que cada vez más se ve también o se va encontrando que el bajo peso al nacer, el nacimiento a pretérmino o el que la madre haya acusado con preeclampsia son factores de riesgo para desarrollar en la etapa adulta enfermedades, entre ellas la renal crónica, porque aparentemente el número de glomérulos útiles al momento del nacimiento pues es menor al del resto de la población. Y por último, la ocupacional, lesión por plomo, mercurio, hidrocarburos policíclicos, pesticidas, que también son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, ya que tenemos a quienes debo de estudiar, pues cuáles son las medidas recomendadas o cómo detectar esa enfermedad renal crónica. Aquí tenemos una guía precisamente del esquema. Comenzamos arriba, cómo identificar que ese paciente es de riesgo de enfermedad renal crónica, ya todo lo que vimos en la tabla anterior. Entonces, medir filtrado glomerular, ya calculado y encontramos que es menor a 60 mililitros minuto por 1.73 metros de superficie corporal, o que su índice albuminuria creatinuria es mayor a 30 miligramos por gramo en el valor que obtenemos, o que tiene alguna de las otras alteraciones que habíamos visto, cilindros, eritrocitos persistentes, etcétera, pues tenemos que buscar o calcular la tasa de filtrado glomerular y detectar, confirmar la presencia de que está alterada la albuminuria o de que hay albuminuria elevada. Pero también tenemos que pensar que no tengo un cuadro de insuficiencia renal aguda. Entonces, obviamente, descartamos los factores que el paciente pueda tener de insuficiencia renal aguda. Aquí en el centro, si mi paciente tiene insuficiencia renal aguda, bueno, ya no voy a buscar insuficiencia renal crónica y trataría o detectaría cuál es la causa de su falla renal aguda. En el área verde, descartamos que tenga insuficiencia renal aguda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver cuánto tiene de filtrado glomerular, si es menor a 60 o la albuminuria es mayor a 30 miligramos por gramo y ya tiene más de 3 meses con ella. Bueno, voy a tener una opción temprana de detectar la enfermedad. Medimos la filtración glomerular, ya sea por creatinina con fórmula. Habitualmente ahorita calculamos la tasa de filtrado glomerular, podemos calcularla en base a creatinina o también a cistatina, y se recomienda más que si tenemos acceso a cistatina, lo midamos a través de la fórmula que mide creatinina y cistatina, utilizando creatinina y cistatina al mismo tiempo para calcular la filtración glomerular. Si corroboramos que tiene enfermedad renal porque nos da cualquiera de esas alteraciones, bueno, lo estadificamos y vamos a ver que la clasificación nos va a ayudar a poder evaluar el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí a mano derecha vemos que encontramos bien la filtración glomerular, que no hay proteinuria, no hay albuminuria presente, pues descartamos la presencia de enfermedad renal crónica, pero si es de alto riesgo,
hay que ver cada cuándo vamos a estarle determinando esta prueba, porque si es un diabético, por lo menos al año, hay que volver a buscar la evidencia de datos tempranos de enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Con creatinina sérica, con cistatina, o le tengo que medir la filtración glomerular con la depuración de sustancias exógenas? Se recomienda de manera inicial, por la accesibilidad, medirlo a través de fórmulas con creatinina sérica. Y eso es porque prácticamente la química sanguínea se realiza en todos los laboratorios clínicos. Si yo pienso que mi paciente se realizó la toma adecuadamente, no tiene problemas de masa muscular, sabemos que la creatinina sérica está relacionada con la masa muscular. A mayor masa muscular, mayor creatinina; a menor masa muscular, menor creatinina. Nuestro paciente no está desnutrido, no está sarcopénico, entonces puedo usar de entrada el cálculo de filtración glomerular a través de la creatinina, y me voy al lado izquierdo de esta grafiquita y podemos evaluar en qué estadio se encuentra. Pero si mi paciente es un paciente sarcopénico, muy desnutrido, con mínima masa muscular, sabemos que la creatinina puede ser más baja, y a pesar de eso tener daño en la filtración glomerular. Entonces aquí es donde se puede utilizar la medición con cistatina C. La cistatina C se puede alterar un poco por niveles de hormonas tiroideas o alteraciones tiroideas, presencia de neoplasias, esteroides, puede modificarla un poco, pero si no tengo ninguno de esos factores, uso la fórmula que en todas nuestras calculadoras viene fórmula con creatinina y cistatina, nos pide los dos valores y calculamos ya el filtrado y evaluamos a nuestro paciente. Las situaciones extremas, que ni siquiera la cistatina me puede ser útil porque tiene alteraciones tiroideas, está desnutrido el paciente sin masa muscular, bueno, entonces ya se recomendaría medir la filtración glomerular a través de la infusión o la aplicación de sus medidores exógenos, los cuales vamos a medir la depuración, situación poco frecuente en la clínica. Entonces esta sería ya la situación extrema para medir la filtración glomerular. Aquí están varios de los factores biológicos que pueden causar variaciones en la albuminuria, la hematuria, que nos puede dar falsos positivos y presentar albúmina, sobre todo si es una prueba de tira reactiva que es menos específica y mide proteínas, el que la paciente esté menstruando, el exceso de ejercicio que aumenta la filtración de proteínas en forma aguda, infecciones que también puede dar falsos positivos. También puede haber variabilidad en la excreción de creatinina. Habíamos visto que mujeres excretan menos creatinina que los hombres en relación a la masa muscular, igual el peso, menos creatinina urinaria, más peso, más creatinina urinaria, y que puede haber cambios en la excreción de creatinina por la ingesta proteica. Una alta ingesta de proteínas puede incrementar la excreción de proteínas. Hay que tener en cuenta todo esto a la hora de seleccionar e interpretar nuestros resultados. El primer paso dentro de la clasificación es la causa, y aquí vienen todos los valores clínicos que, bueno, tenemos que realizar el examen físico, buscar medicación nefrotóxica para llegar al diagnóstico, la historia clínica, síntomas y signos de anormalidad del tracto urinario, el estado del medio ambiente, si está en un lugar en el que esté en contacto con tóxicos para el riñón, y pues una historia familiar para descartar enfermedades hereditarias, y todas las pruebas de laboratorio e imagen, llegando incluso a la biopsia renal, que puedan ser de utilidad, pero para poder tener el diagnóstico clínico o, en lo posible, la causa de la enfermedad renal crónica. ¿Qué utilidad tiene eso de tener la clasificado a nuestro paciente tanto por causa como por estado de la filtración glomerular, como por el comportamiento de la albuminuria? Pues que nos ayuda en el pronóstico. Aquí es el pronóstico general de cómo puede progresar la enfermedad, del riesgo de progresión de la enfermedad.
Tenemos de este lado la filtración glomerular, normal, alta, y la clasificación de la proteinuria normal, moderadamente aumentada, arriba aumentada severamente. Y vemos, por ejemplo, que en el color verde los pacientes que están en G1, G2 con albuminurias dentro de lo normal, realmente el riesgo de que progrese su enfermedad renal es bajo. Mientras que conforme va incrementando la albuminuria, va aumentando, amarillo es riesgo moderado, el color naranja es un riesgo alto y el color rojo es un riesgo muy alto. Entonces, entre más albuminuria y menos filtrado, el riesgo en general del paciente de progresar a enfermedad renal crónica pues va incrementando, a diferencia de cuando es mínima la presencia de proteínas o de alteración de la filtración glomerular. También la clasificación hasta nos puede ayudar a seleccionar el número de consultas que va a requerir el paciente. Aquí están las consultas por año de mínimo de lo que se debía de hacer en el paciente de acuerdo al grado de filtrado glomerular y albuminuria. Vemos que los pacientes G1, G2 con albuminuria normal, con una valoración anual, son pacientes de riesgo, con una valoración anual es suficiente para poder vigilarlos adecuadamente, mientras que conforme va bajando el filtrado glomerular y va aumentando el grado de albuminuria, pues el número de valoraciones necesarias se incrementa hasta por lo menos 4 al año. Entonces, parte de la utilidad precisamente de la clasificación, bueno, es que también nos puede dar una orientación al número de veces que tengo que estar evaluando a mi paciente. Siempre se aprende algo, siempre hay algo que no conocíamos. Yo, por ejemplo, hablar de ecuaciones para calcular el riesgo individual, el riesgo en un paciente, en el paciente que estamos viendo, el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, pues estas ecuaciones que también aparecen en algunas de nuestras calculadoras, y si no, aquí viene la referencia bibliográfica, ecuaciones para el cálculo que habíamos visto en los cuadros anteriores, era el cálculo general, todos los pacientes que están en ese estadio, pero aquí es el cálculo de mi paciente individual. Si yo pongo edad, sexo, filtración glomerular, albuminuria, en la fórmula de 4 variables ya me da la posibilidad o el riesgo de que progrese a 2 y 5 años su enfermedad renal crónica, ahorita veremos. Y si agregamos más parámetros como calcio, fosfato, bicarbonato o albúmina, que es la fórmula de 8 variables, me da el riesgo todavía más exacto de progresión de la enfermedad renal. Entonces, otra de las utilidades que tiene el clasificar a mi paciente, y aquí tenemos precisamente resultados, aquí está el riesgo a que el paciente llegue a terapia sustitutiva en los próximos 2 años. Vemos aquí que cuando está G4A1, o sea, un filtrado de 59 con albuminuria normal, el riesgo es de menos del 2%, el color verdecito claro, mientras que, por ejemplo, si está en un estadio G4, G5 con mayor albuminuria, el riesgo de que en 2 años llegue a recibir terapia sustitutiva, pues ya sube al 10%, lo que requiere que se traslade a manejarse multidisciplinariamente, ya con trabajo social, nutricionista, bueno, que desde el principio nosotros usamos el apoyo de nutrición. Y por último, los pacientes ya con menor filtrado glomerular y más albuminuria, pues tienen un riesgo altísimo, 20 a 40%, de requerir terapia sustitutiva, ya sea diálisis o trasplante, en los próximos 2 años. Entonces, otra de los beneficios, y ya es el riesgo individual de ese paciente, el que estoy utilizando sus variables para calcularlo. Aquí también tenemos otra de las opciones de cálculo de riesgo, el riesgo de que caiga un 40% la filtración glomerular de mi paciente, igual en base a la función renal y a la albuminuria, pero utilizando la fórmula anterior, y vemos que igual el riesgo cuando es muy bajo, si tiene filtrado glomerular normal, pues nada más es optimizar la medicación y vigilarlo. Si aumenta 5% el riesgo de que caiga el filtrado hasta 40%, pues es considerar múltiples terapias y
el riesgo es más al 10%, entonces lo que requiere es maximizar la terapia de mi paciente y vigilarlo estrechamente para evitar que siga perdiendo el filtrado glomerular de manera acelerada. Aquí tenemos dos formas de evaluarlo: a través de filtración glomerular, los criterios de filtración glomerular, entre 30 y 60, transición de el médico de tratamiento primario, sea cardiólogo, endocrinólogo, médico familiar, al equipo nefrológico, donde ya está el médico, nutricionista, etcétera. Si el filtrado está en menos de 30, la transición a todo el equipo interprofesional, porque ya hay que irlo preparando para la terapia sustitutiva, y menos de 20 de filtrado, pues el acceso al plan de trasplante, si es que se va a trasplantar, o ya al tratamiento dialítico que va a requerir. Y otra forma de realizar este cambio es en base a los cálculos de riesgo por ecuación, criterio basado en riesgo, que es el riesgo de 3 a 5% de perder función renal a los 5 años, pues lo maneja el nefrólogo. Si ya el riesgo es mayor al 10% de perder la función a 2 años, pues se pasa al equipo interprofesional, y ya si el riesgo es muy alto, más del 40%, pues se tiene que estar planeando ya y tener listo todo lo relacionado con la terapia sustitutiva. Aquí tenemos precisamente algunas de las gráficas en las que vemos que los riesgos de muerte por todas las causas están muy elevados en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entre más albuminuria y menos filtrado glomerular, el riesgo relativo, por ejemplo, entre 30 y 299 de albuminuria con un filtrado entre 15 y 29, el riesgo relativo de muerte es más del triple de un paciente con enfermedad renal crónica comparado con alguien que no la tiene. Entonces, el riesgo cardiovascular es tremendo en el paciente con daño renal crónico. Y aquí tenemos la mortalidad cardiovascular, que todavía podemos ver que es altísima en nuestros pacientes por las múltiples complicaciones metabólicas que va desarrollando el paciente con enfermedad renal crónica. Por eso es lo importante de diagnosticar al paciente y referirlo al nefrólogo de acuerdo a las alteraciones que encontramos. Por ejemplo, por la causa, si es una causa hereditaria o recurrente, pues hay que pasarlo rápido al nefrólogo para la evaluación y el manejo en base al diagnóstico, o si el filtrado es muy bajo, pues también pasarlo por controlar y tratar de preservar el mayor tiempo posible esa función, o porque hay muchas alteraciones, mucha albuminuria y muchas alteraciones de sedimento urinario, para evaluar el manejo y detectar el tipo de daño glomerular o tubular que está teniendo, y otros factores, enfermedad poliquística, etcétera, que requieren de forma temprana el manejo por el médico especialista. Obviamente se cree que si pasa con el nefrólogo, pues va a poder recibir toda la terapia adecuadamente y nosotros no nos vamos a equivocar en el tratamiento que debe recibir. Creo que es por lo que debemos estar preparados. El papel del nefrólogo pues es impactar en la fisiopatología, tanto de las manifestaciones clínicas como de la evolución de la enfermedad renal, con medicación, cambio del estilo de vida, la dieta que debe de llevar para reducir los síntomas y la progresión de la enfermedad. Y por último, aquí tenemos la pirámide del modelo de manejo que debiera de seguir el paciente de manera ideal. En la parte de la base, pues son los pacientes que tienen riesgo bajo de progresar a enfermedad renal terminal en los primeros 5 años, es el cuidado primario. Ahí todavía puede tenerlo a veces el cardiólogo, el endocrinólogo, etcétera, y por parte del nefrólogo y del médico tratante, pues reducir el riesgo cardiovascular, identificar a los pacientes de mayor riesgo. Después ya viene la parte amarilla de la pirámide, donde el nefrólogo y el equipo multidisciplinario, en especial nutricionista, enfermería, etcétera, lo va a cuidar, porque ya el riesgo de pérdida de función es mayor, y ahí hay que promover el autocuidado y prevenir la aparición de complicaciones.
en estadios G4 y G5, pues ya requiere el equipo multidisciplinario, cirujano de trasplante, trabajo social, etcétera, porque ya se va o a trasplantar o a iniciar la terapia sustitutiva. Entonces, es la ruta que normalmente debiera de seguir el paciente cuando ya ha sido catalogado y diagnosticado adecuadamente, que es algo que nos corresponde a nosotros los médicos, en especial los nefrólogos, y que nos permitiría que la calidad de vida de este paciente sea la mejor posible y que la progresión de su enfermedad sea la menor. Pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, no podemos hacer más preguntas, sin embargo, les agradezco un aplauso muy fuerte al doctor Jesús Romero López por su brillante participación. La clasificación de la enfermedad renal es vital porque nos da pauta a qué saber hacer en la unidad de medicina familiar, en el Hospital General de Zona, en tercer nivel, estemos donde estemos, abre las puertas al quehacer. Pues doctor Romero López, muchas felicidades. Gracias.